Ya estamos aquí con ustedes en Enlace 50 este sábado y vamos a platicar con el psicoterapeuta Mario Guerra sobre su último libro, Del otro lado de la tristeza. Y mi primera pregunta, después de darte la bienvenida. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias, querida Concha, muchas gracias, muy bien. Gracias por la Oye, Mario, invitación. pues me da mucho gusto que estés aquí y me gustaría preguntarte, ¿qué hay del otro lado de la tristeza? Pues lo podría contestar yo así, la vida misma, ¿no? Porque aquí hablamos de la tristeza que viene después de la pérdida de un ser querido, después de la muerte de un ser querido, y cuando uno siente que pues no va a poder salir adelante, cuando uno siente que no va a poder seguir con facilidad al menos o salir del todo, y somos, por eso mi analogía, somos como arrojados a una especie de pantano en el camino de la vida, que ese lo veo como un pantano muy denso, muy oscuro, muy frío, donde hay poca claridad y donde uno no siente realmente que pueda salir. ¿Por qué? Porque igual que un pantano, no se avanza a la misma velocidad, uno no ve mucha esperanza, pero sí, ¿qué hay del otro lado? La vida misma, no exactamente igual que como era, porque no volverán a ser las cosas iguales, pero yo creo que salimos un poco, vamos a decirlo así, como bañados de nostalgia después de todo el proceso de cursar por ahí. Sí, me impresionó mucho y me encantó eso porque ¿qué hay detrás de la tristeza cuando leí La vida misma? O sea, como que en ese momento vi luz. O Ujú. sea, ahí dije, esto es esperanza. O sea, aquí hay que seguir leyendo y hay que ver qué hay detrás y cómo se ve. Me encanta todo el manejo de la tristeza. Para mí la tristeza es una emoción que toco muy seguido, y Ujú. porque soy entre tristeza, nostalgia, melancolía y todas las cosas que pones. Pero sí, yo creo que la tristeza es algo que hay personas a las que les acompaña más en la vida que otras o que la sienten más. No sé con tu experiencia en terapia. Sin embargo, me encantó que dijiste varias cosas, por ejemplo, de la tristeza. Dijiste que la tristeza es paciente. Ujú. Sí, es paciente porque ahí está. Mira, somos una cultura, vamos a decirlo así, que es como muy evitadora de la tristeza. Ahora se nos inculca a que no deberíamos sentirnos tristes, que arriba corazones, que hay que echarle ganas, que hay que estar bien. Es más, hasta se nos ha dicho por mucho tiempo, pero todavía más en épocas recientes, que no deberíamos estar tristes porque la persona que ya se fue está en un lugar mejor. Y yo tengo una respuesta para eso. Yo les puedo decir, ok, sí, pero yo no estoy triste por la persona que se fue. Yo estoy triste porque yo me quedé aquí sin esa persona. Esa es mi tristeza, ¿no? Yo no estoy pensando que el otro estaba en un lugar de sufrimiento, no. Donde esté, seguramente no habrá ningún problema, pero yo me quedé aquí sin esa persona que de alguna manera hace falta, o de muchas maneras hace falta en mi vida, y tengo que aprender a vivir con la ausencia de esa persona porque finalmente, pues uno sigue viviendo a pesar de sus pérdidas, lamentablemente. Importan sí, duelen sí, pero uno sigue viviendo a pesar de sus pérdidas, porque si no sería muy triste, y yo creo que injusto inclusive, achacar a la persona que murió la culpa de que uno ya no puede seguir viviendo. Yo me pongo del otro lado, vamos a imaginarme, a mí me gusta ese ejercicio, yo me imagino que yo soy la persona que se murió y que desde el más allá puedo ver para el más para acá. Y si yo viera que después de mi muerte, todas las personas que me querían dicen que ya no pueden seguir adelante, que la vida ya no tiene ningún sentido, que ya mejor también habrían de morirse ellos mismos, yo diría, oye, espérense, yo no quería causar eso. Yo pensé que lo que había dejado por mi vida era algo que valía la pena para que ustedes siguieran, quisieran seguir viviendo. Entonces, ponerse a hacer el ejercicio de que yo fuera el otro, creo que a veces me parece muy ilustrativo de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos desde acá, pero podernos mirar desde afuera. Sí, sí, me encanta porque se encuentra en todo el libro una comprensión muy clara, ¿no? No hay como que no hay reglas, no hay retos, no hay hay ejercicios, por supuesto, hay tareas, hay cosas muy interesantes. Y bueno, siguiendo con la tristeza, Ujú, tristeza y miedo. ujú. Porque hablas de tristeza y miedo, tristeza y soledad, tristeza y Enojo, enojo. sí, porque mira, si bien la tristeza, vamos a decir que ese es su pantano, pues no vive sola. La tristeza hay otros habitantes por ahí que pululan, que uno puede ser efectivamente el miedo a qué, el miedo a no poder seguir adelante,
el miedo a la soledad, el miedo al desamor, al desamparo muchas veces, como lo puede tener un niño pequeño a la falta de un adulto, de un padre, una madre cuando muere lamentablemente, pero que se entiende muy bien en los niños, pero que en otro adulto ya cada adulto debería ser capaz de poder hacerse cargo de su propia vida a pesar de nuestras ausencias. El enojo, porque, pues claro, el enojo cuando se presenta, cuando se percibe una injusticia o cuando algo nos duele. Y ambas cosas pueden ser ciertas, porque salvo que uno hubiera dicho, mira, esta persona como que ya va de salida y uno entiende que pues ya le tocaba, por así decirlo, salvo eso, uno piensa generalmente que no era justo, que no era tiempo, que no era momento, este, que si estaba muy joven, que si tenía hijos, que si tenía una vida por delante, que si todavía le faltaba, ¿no? Entonces, pues uno nunca va a estar muy conforme, ¿no? Salvo que de verdad uno dijera, no, mira, ya la persona tenía 114 años y ya no hablaban y bueno, ya uno entiende de otra manera. Pero salvo eso puede venir este enojo. ¿Enojo con quién? Enojo con los médicos, si fue el caso, con aquel que pudo haber atropellado o cometido algún delito, por supuesto. Enojo a veces con Dios, claramente, porque pues muchas personas piden, como si eso fuera garantía de que eso que piden se les va a conceder como uno quiere, ¿no? Entonces, viene este enojo, enojo con uno, que también se mezcla con la culpa. Vamos, hay una serie de emociones mezcladas ahí. Culpa por lo que hice, por lo que no hice, si lo cuidé, si no lo cuidé, si no me despedí, si quedaron cosas pendientes entre nosotros que siempre van a quedar. Y eso de la famosa despedida que luego uno dice, es que no me despedí. Bueno, pues es que difícilmente uno se despide. Es decir, ¿qué hacemos? Vamos a imaginar una persona de una larga enfermedad. Ya lleva 6 meses agravándose cada vez más. ¿En qué momento llega uno a decirle, mira, sabes que me vengo a despedir porque creo que ya te vas? Eso no ocurre así. Estas despedidas son más bien simbólicas, es más bien una forma de ir acompañando, de estar, aunque sea a la distancia, como cuando pasó con el COVID, que no se podía estar a pie de cama, pero sin embargo se estaba en la puerta del hospital, o como se podía estar, porque a veces uno estaba enfermo, allí. Pero esos habitantes no dejan de estar. Enojo, miedo, culpa, arrepentimiento, todas el cúmulo de emociones que se presentan, pero que están dominadas o predominadas por la tristeza. Sí, definitivamente. Entonces, a mí me gusta que le tienes como un gran respeto a la tristeza. O sea, como que le das su lugar, la encaras, no la desafías, Ujú. No. no le quieres decir, es muy fuerte eso de, incluso en algún capítulo dices, no te preocupes por quedar bien con los demás, o sea, desecha la idea de aparentar que estás bien. Y Ujú. eso es algo pues sí, porque como vimos que tal persona fue tan fuerte en su duelo y yo me estoy doblando, o sea, ¿no? Hasta en eso competimos, es ridículo, ¿verdad? Sí, claro. Mira, y creo que tu agudeza, Concha, es la primera vez que me hacen este comentario, pero creo que es muy certero. Efectivamente, yo le tengo un gran respeto a las emociones. Lo hice desde del libro anterior, del otro lado del miedo, cuando hablé con el miedo y yo decía, a él lo que le falta son relaciones públicas nada más, pero sería absurdo desafiar al miedo. Es absurdo desafiar a la tristeza, porque como había dicho antes, como dijiste antes, es muy paciente, ella nos espera. Dice, mira, yo te espero aquí porque sé que vas a venir a verme, sé que voy a estar y sé que yo te voy a acompañar, nos diría la tristeza en este tránsito. Entonces, desafiar a las emociones, decirles no te tengo miedo, yo no te voy a sentir, pues es una garantía de sufrimiento y frustración. Yo creo que es mejor aliarnos con las emociones y dejar de que hagan lo que tienen que hacer. Y la tristeza lo que hace es llevarnos hacia el interior para reflexionar, desacelerarnos para poder acomodar todo el tiradero que quedó después de una pérdida y acompañarnos hasta la salida para que llegado un momento nos digan, mira, ya te vas, ya no vas a estar en este pantano, pero ahí te dejo un recuerdo de nostalgia para que nunca te olvides que alguna vez estuviste aquí, para que no te olvides que alguna vez amaste a un ser querido. Y es muy curioso, Concha, muchas personas tienen un miedo terrible, miedo de que se les olvide su ser amado, miedo así. Es que es que yo sigo yendo al cementerio porque no quiero que se me olvide. Es que yo sigo llorando porque si dejo de llorar es como si se me hubiera olvidado. Es como si el sufrimiento
fuera la memoria, y no necesariamente es así, porque si bien el sufrimiento viene de la mano con el proceso inicial de la pérdida, no tendríamos que aprender a vivir ni adentro del pantano de la tristeza, ni vivir acompañados del sufrimiento. De lo que vivimos acompañados, como dije, es de la nostalgia, que es como una tristeza de baja velocidad que nos hace recordar en fechas, lugares, con conversaciones, nos hace recordar a las personas que ya no están. Y no me dejarás mentir, ¿quién de nosotros, tú, yo, quién de nosotros ha olvidado a través de los años a personas significativas de nuestras vidas que ya murieron? No hay forma, o sea, ni aunque quisiéramos voluntariamente hacerlo, bueno, no ese es el gran problema luego de las personas divorciadas que dicen, ay, me quisiera olvidar del ex, y nomás no pueden. Bueno, mucho menos si queriéndote de olvidar de alguien no te olvidas. Ahora imagínense habiendo amado tanto y habiendo perdido sin la voluntad de hacerlo, como un divorcio, que es más voluntario a veces, pues no se nos va a olvidar. Sí, realmente no olvidamos. Y ya para terminar con el tema de la tristeza te tiende emboscadas. Sí, Lo pusiste tal cual. sí, tal cual, sí, porque uno a veces quiere evitar, uno quiere distraerse, uno quiere no pensar, y a veces uno se entretiene, entre grandes comillas, trabajando mucho, por ejemplo, después de una pérdida. Hay quien se entretiene evitando personas y lugares que le recuerden a uno la pérdida. Hay personas que me han dicho, Mario, yo no quiero ir a trabajar, no quiero salir cerca de la casa porque no quiero que nadie me pregunte por mi mamá, mi hijo, mi hermano, mi padre, quien haya muerto. Pero es inevitable. Aunque lograras el aislamiento total, pues te va a venir la celebración navideña, te va a venir el cumpleaños, te va a venir la fecha, vas a tener que salir a la tienda, o vas a ver un comercial en la televisión, o vas a comer una sopa que te recuerde a la persona. Es inevitable. La tristeza por eso ella está ahí y dice, mira, si no vienes, yo voy a llegar y voy a llegar cuando menos lo esperes. Como yo lo cuento en el libro, cuando muere una tía muy querida para mí, que era como una segunda madre, pues yo tenía 18 años y me acuerdo que estaba yo en una reunión con unos amigos que me habían invitado a comer, ¿no? De mi edad, todos muy chavos, muy jóvenes, pero de pronto todos callados viéndome y les digo, ¿qué pasó? Me dice, Mario, es que estás llorando. Yo no me había dado cuenta que estaba llorando y mis lágrimas estaban cayendo en la sopa. O sea, en automático la tristeza dijo, bueno, pues tú estás con los amigos, muy entretenido, muy contentito, pero yo ya llegué y llegué de la mano de esta sopa que se parece a la que te hacía tu tía. Entonces, pues comí sopa con lágrimas ese día, ¿no? Y es una grandeza enorme cuando se le da la bienvenida y cuando se comparte con los demás y cuando todos somos vulnerables y cuando, ¿a poco no? Esa unión que da la tristeza es impresionante. O sea, la alegría, claro que la da, pero ¿me entiendes? Cuando alguien te comprende, cuando se dan cuenta, cuando te ven, cuando tus hijos o cuando tus padres o cuando tus hermanos, o sea, cuando compartes esa fragilidad del ser humano, se teje una red que luego no se rompe, ¿eh? Cuando compartes esas cosas. No, no. Y justo las emociones tienen esa cualidad, Concha. Mira, así como el enojo se nota, ¿no? Se nos apretamos los puños, la mirada cambia, las venas de las sienes se saltan, para que el otro vea y diga, ay, no, espérame tantito, esto ya, creo que ya me estoy pasando, ¿no? O de plano, pues enfrentarse si la cosa es por ahí, como en una pelea de box, que el boxeador ni debería estar enojado, ¿no? Pero bueno, el miedo también se nota con la expresión de los ojos abiertos. ¿Para qué? Para alertar a otros de que puede haber un peligro que yo estoy viendo y ellos no. Bueno, la tristeza hace lo mismo. Nos hace como ponernos aguaditos, con los ojos en una expresión diferente, toda la piel, la cara, el cuerpo como que se encoge con la tristeza. Y esas señales son las que hacen justamente lo que tú dices, que otras personas se acerquen a ser empáticas con nosotros, a acompañarnos en el proceso, porque si algo tiene la pérdida y el duelo, que lo mencionaremos más adelante, es este factor que se vive en lo individual, pero también es una vivencia social. Los seres humanos hemos hecho rituales funerarios, rituales de pérdida, ritos de paso, los que marcan el fin de una etapa de la vida para el inicio de otra, los hemos hecho acompañados de otros, nunca los hemos hecho en soledad. Por eso yo siempre digo, nada más como dices tú, para ponerle la última cereza a la tristeza, mala idea
cuando ustedes quieren decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ver a nadie, yo me quiero aislar, no quiero que me pregunten, no quiero nada, porque están quitándole a la tristeza una de sus funciones principales, que es la de unirnos y hacernos acompañar por otras personas empáticas. Quizá los que quieren evitar es porque no quieren que les duela, pero finalmente va a doler, pero va a doler en soledad, que luego duele peor. Sí, definitivamente. Y bueno, pues pasemos al tema del duelo. O sea, el libro es una maravilla. El primer tema es la tristeza. El segundo, bueno, es el duelo. La pérdida es el tema, La el primer pérdida. tema, pero ahí brevemente, tienes 3 reglas con la pérdida que yo nunca las había pensado. Las Ujú. podrías decir porque es que me pareció, eso quiere decir que de repente el dolor, o sea, puede llegar a este extremo. O Sí. sea, con tus reglas me abriste los ojos. Sí, yo creo que son unas reglas de autoprotección y de protección también hacia el exterior. Yo como les digo, a ver, cuando uno está pasando por una pérdida, quizá lo peor que le ha pasado a uno en la vida, es natural que todas estas emociones de las que hablamos se puedan desbordar y nos puedan llevar sin querer, sin intención, a lastimar o lastimarnos. Entonces yo les digo, a ver, en la pérdida, con el dolor de la pérdida, puedes hacer lo que tú quieras, nada más procura seguir 3 reglas. No te dañes a ti, ni de manera activa o pasiva, no dañes a otros y no dañes el entorno. ¿Qué quiero decir esto? No te dañes a ti de manera activa, evidentemente el principal daño, no atentes contra tu vida, ni tampoco te golpees contra una pared, ni te dañes de manera pasiva. No dejes de comer, no dejes de bañarte, no dejes de procurarte la compañía de otros, ¿sí? Aislándote. No dañes a otros de manera activa, ¿no? Por ahí citaba yo una vez oí en el radio una chica que decía en una entrevista, y entonces mi hermana tuvo un accidente, llegué al hospital, sale el doctor y le dije, no me diga que mi hermana se murió. Y me lo dijo. Y ella dice, y yo hice lo que cualquiera hubiera hecho, me le fui a los golpes. Y yo digo, es que no es lo que cualquiera hace, ¿no? Lo vemos muy natural, pero entonces dice, a ver, no voy a dañar a otros de manera activa, yéndomele a los golpes, pues menos a quien nada más me da la noticia, no fue el que mató a la persona. Tampoco de manera pasiva. ¿Qué quiero decir? A ver, si tengo gente a mi cargo, familia a mi cargo, como personas mayores, enfermos, niños, inclusive mascotas, pues no descuidar su alimentación, no descuidar. Luego a veces me olvida darle de comer al gato, ¿no? Y el pobre gato ya está todo flaco porque pues no tengo ánimo para eso. Y no dañar el entorno. Igual, no destruir mobiliario de la casa, ni tampoco de manera pasiva, no dejes que se sequen tus plantas, no dejes que el polvo se acumule, no dejes que la grasa en la cocina se vaya haciendo cochambre. Es decir, yo sé que no tienes ganas al momento de la pérdida, pero no lo vas a hacer por ganas, lo vas a hacer por sobrevivencia, porque después va a venir otro tú del futuro que va a decir, mira, nomás que tiradero me dejaron aquí y va a tener más esfuerzo que hacer. Entonces, haz lo básico siguiendo estas 3 reglas. Me sorprende porque entonces tú has tenido muchos, o sea, tú has tenido pacientes que dentro de tu trabajo que empiezan a hacer estas cosas, porque a lo mejor, o sea, a mí no se me ocurrió hacer eso cuando he tenido mis pérdidas, pero a lo mejor se me ocurre en otra, o sea, pero Sí. no sé, o sea, como que sí me impresionó mucho de repente decir, sí, dañarte, pegarte contra la pared, o sea, todas estas cosas que nos abran los ojos de que sí podemos llegar a sentir algo así y qué bueno que estar aquí mencionadas. Ahora sí, tu proceso del duelo, que me encanta cómo lo manejas en ese sentido oscilatorio. Ujú. Sí, mira, sí, como les digo yo, a ver, si la tristeza es el pantano, ¿qué es el duelo? Es el tiempo que transcurre desde la pérdida hasta el resto de tu vida. Porque yo citando a John Bowlby, el que desarrolló la teoría del apego en su libro La pérdida, Bowlby nos dice, el duelo nunca acaba. Lo único que hace es que cada vez irrumpe con menos frecuencia y yo agregaría con menos intensidad también. Es decir, una vez que tenemos una primera pérdida importante, ya, ya no hay manera, ya no hay manera de que volvamos a ser exactamente como éramos antes. Y entonces vamos viviendo, como dije, con esta especie de nostalgia, vamos viviendo con esta sensación de falta, de que algo o alguien nos falta. Por ejemplo, mi abuelita murió cuando yo tenía 11 años. Yo no puedo decir que hoy por hoy no pueda vivir sin mi abuelita, pero pues a mí me encantaría tenerla por aquí todavía y platicar con ella, aunque ya tendría más de 100 años, ¿verdad? Mucho más, ya como 120. Entonces, pero aún así, pues uno quiere, ¿no? Estar cerca de las personas amadas.
Y el duelo es un proceso, como dije, este tiempo que transcurrimos y lo hacemos así. Antes se nos decía, todavía se nos dice lamentablemente, pero antes se nos decía que venían etapas, que Sí. pasabas de una etapa a otra, a otra, a otra, y que pues no te podías brincar una. Ya después le modificaron y dijeron, bueno, ni son secuenciales, ni van una tras otra, ni son así, digo, pues ya no son etapas, ¿no? Entonces, el modelo que de forma contemporánea, y tal vez la ciencia cambie en algunas décadas, pero por hoy, quizás el modelo más aceptado, es este de oscilaciones. Es decir, estamos estamos arrojados al pantano de la tristeza, pero de pronto dices, bueno, sí, estoy en los funerales, estoy en esto, pero tengo que pagar la luz, pero tengo que ir a trabajar, pero me tengo que vestir, pero tengo que llevar a los niños a la escuela. Es decir, me salgo de pronto, regreso a la vida cotidiana, me hago cargo de esto y luego viene un comentario, un lugar, un programa, un recuerdo y voy de regreso al pantano. Vamos a decir que el pantano de la tristeza nos deja salir a respirar para hacernos cargo de lo cotidiano y nos vuelve a jalar para seguir transitando por él. Estas oscilaciones son adecuadas, porque si no, ¿qué pasa? Si te quedas del lado del pantano, te estancas y te quedas ahí como en las movedizas y caes en un proceso depresivo probablemente. Y si nunca entras al pantano porque te la pasas distraído, pues siempre la pasas de este lado y eso lo único que hace es que eventualmente, como la tristeza es paciente, después se te va a venir todo el acumulado. También como en el libro cuento un par de ejemplos bastante dramáticos de personas que exitosamente, entre grandes comillas, lograron por 2 años, una mujer paciente mía, por 2 años evadir el dolor de la muerte de su madre, pero se le vino encima todo lo demás y lo peor fue que llega a terapia devastada porque toda la tristeza se acumuló de 2 años y después ya lo vivió sola porque el resto de su familia ya había salido del otro lado. Entonces ahora ella tenía que cruzar el pantano en soledad. Afortunadamente llegó a terapia y yo la pude acompañar durante ese tiempo, pero esto de estar solamente afuera o solamente adentro no es muy buena idea. Sí, y tú nombras dos momentos del duelo, el orientado a la pérdida, que es el primero, y el otro es a la adaptación o a la Sí. restauración. ¿Nos Ujú. puedes hablar un poquillo de eso? Sí, el que está orientado a la pérdida es ese primer momento del pantano, ¿no? Estamos tristes, añorando, inicialmente buscando, queriendo recuperar al ser amado perdido, que regrese, haciéndonos preguntas. Pero luego el otro momento, en el que, como que digo, entramos y salimos de él, pero Ajá. poco a poco, cada vez estamos más en él, porque empezamos más en el pantano y acabamos más orientados hacia el otro lado, que es el de la adaptación, porque esa es una de las grandes tareas. Uno no supera las pérdidas, Concha. Uno aprende a vivir con sus pérdidas. No es que uno aprenda a vivir con la tristeza, porque eso sería quedarse en el pantano. Uno aprende a vivir en la vida cotidiana con sus pérdidas, con la nostalgia, y nos vamos reorientando. ¿Reorientando hacia dónde? Bueno, hacia una nueva forma de vida, distinta a la que teníamos antes de muchas maneras, muy similar en otras, pero que ya no será exactamente igual, sobre todo si de aquella persona que murió dependíamos de alguna manera, económicamente, emocionalmente, afectivamente, prácticamente. Bueno, en lo que aprendemos a hacernos cargo de lo que la otra persona le cedíamos de nosotros, pues hay un proceso donde nos va costando trabajo desde, yo he tenido pacientes de que me dicen, Mario, es que yo no sé cómo se le echa gasolina al coche, hasta otros que me dicen, yo no entiendo nada de finanzas y pues no sé qué voy a hacer con eso. Y yo pues les digo, pues vas a tener que aprender a echarle gasolina al coche, cambiar una llanta y aprender de finanzas, porque si no, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a conseguir otra persona que se haga cargo de todo eso? Pues no, lo más afortunado sería que uno aprenda justamente por eso ese momento de la adaptación y la reorientación. Reorientación hacia la vida y adaptación a cosas que pues han cambiado a partir de la pérdida. Sí, tú marcas el proceso de sanar y en ese proceso de sanar das algunos consejos para que las personas vayamos saliendo adelante. Me gustaría comentar a las personas que nos están escuchando que el libro está organizado por capítulos que al final tienen un resumen muy claro que te refresca un poco y te pone, te acaba de hacer entender las ideas y que también tiene unos ejercicios muy bonitos. Creo que estos ejercicios que tú pusiste son inspiradores. Me gustaría hablar uno que me gustó mucho, especialmente el de la huella vital. Ujú.
que podrías comentarlo, porque me gustaría que las personas que lo están escuchando hasta que pensaran en cómo hacerlo. Sí, mira, esta huella vital, una persona que se va, no puede no habernos dejado parte de él o de ella. Y fíjate cómo nos quejamos, ¿eh? Luego decimos, es que el que se fue se llevó todo de mí. Y yo digo, ok, vamos a pensar que se llevó mucho de ti. ¿En serio no te dejó nada? ¿De verdad no te dejó nada? Entonces, esta huella vital es justamente un ejercicio donde los voy acompañando a escribir. A ver, ¿qué me dejaste? ¿Cuál es mi concepto de amor? ¿Qué es lo que más me ayudó de tu paso por mi vida? ¿Qué es lo que más te aprendí? ¿Qué es lo que más te voy a extrañar? Y también, ¿qué es lo que no voy a extrañar? Porque a lo mejor uno dice, ¿cómo extraño tus historias? ¿Cómo extraño tus consejos? Ay, lo que no extraño son tus berrinches, fíjate que eso sí no los voy a extrañar porque ya me tenían ya bastante ocupado, pero eso nos da la posibilidad de rehumanizar a la persona, de darnos cuenta que había cosas que nos gustaban y muchas, y nos sirvieron y mucho, y otras cosas pues que no, pero que eran parte de la persona, parte integral. ¿Por qué? Porque si no, luego se idealiza, ay, quien se murió era un santo. Pues no, era una persona. O luego se sataniza, era el peor de los seres de la... Tampoco. A lo mejor tenía su carácter, a lo mejor tenía ciertas cosas con las que tú no sabías llevarte bien, pero también tenía momentos cariñosos, también tenía momentos donde se abrían sus defensas, si lo quieres ver así, se mostraba vulnerable. Entonces, este ejercicio también nos hace ser como una especie de inventario. ¿De qué cosa? Mi forma de pensar, ¿no? Mis gustos, así influiste en mis gustos. ¿Por qué crees que ahora me gusta ponerle limón a los frijoles, ¿no? Porque tú le ponías y a mí me gusta también ponerle eso. ¿Y por qué crees que no me gusta la cebolla? Pues porque a ti tampoco te gustaba y de ahí lo aprendí. ¿Y por qué crees que me gusta este equipo y me gusta este deporte y me gustan estas películas? Porque a ti te gustaban también y a ti te gustaban otras que a mí no, ¿no? Esas huellas no las quiero seguir, sino quiero conservar estas. A mí me parece un ejercicio que rinde cuenta de lo que era la persona, pero sobre todo de lo que nosotros dejó, porque también ese es otro objetivo que tiene el ejercicio. Como dije, darnos cuenta que quien se fue no es un ladrón, no es un secuestrador de felicidad. Es decir, sí, algo de nosotros se va con la persona que muere, pero mucho de la persona que muere también se queda con nosotros. Y eso se lo tenemos que reconocer, si no, yo sí pienso que podría ser un acto de injusticia. Claro, y fíjate que a mí me gustaría comentarles a las personas que nos están escuchando que este libro, o sea, desde luego que si acabas de tener una pérdida, por supuesto ve y compra el libro y léelo, ¿no? Pero si ya tuviste una pérdida hace mucho, o sea, por ejemplo, a mí me recordó mucho a mis papás, o sea, yo perdí a mis papás y entonces esto de la huella vital tiene uno 12 años y el otro 15, o sea, de haberse ido. Y hay 15 años después quiero hacerlo. Uh -huh. Quiero hacerlo porque voy a encontrar mucho de mí y de nuestra relación y de todo. Entonces, estos ejercicios no son solamente para el momento de la pérdida, sino yo creo que son para adelante y que se pueden compartir mucho con las personas con las que estamos compartiendo la pérdida, tal vez. Sí, sí, a mí me parece fundamental y tienes toda la razón. Mira, yo creo que este libro lo escribí con esta intención de que sirva efectivamente para quien esté pasando una pérdida, para quien haya pasado, no importa el tiempo, porque hay muchas cosas, como dije, como el duelo nunca acaba, realmente nunca es tarde para leer este libro Sí, y nunca. poder reacomodar aquellas cosas que pudieron haber quedado todavía ahí tambaleando. Es como, ¿sabes qué? Como de pronto cuando uno tiene por ahí en una repisa un algo y dice uno, ay, esa cosa ya la voy a quitar de ahí porque ¿qué hacen? Pero luego cuando tenga tiempo y nomás está acumulando polvo, ¿no? Es como comprar el libro y decir, a ver, ahora sí, vamos a mover ciertas cosas porque esto ya era hora de, ya no es justo que esté ahí, merece un lugar mejor, o ese lugar mejor, pues no tiene por qué estar ahí, mejor lo voy a poner en una cajita o lo regalo. Ese tipo de cosas, vamos a decirlo, en el mundo emocional, uno reacomoda. Entonces, pero también es un libro para el futuro. ¿Qué quiere decir? Que inevitablemente vamos a pasar por alguna pérdida y yo sí creo que vale la pena cuando uno va de viaje a algún lugar, pues enterarse qué hay en ese lugar. Es decir, si vamos a entrar inevitablemente al pantano de la tristeza un día, más vale saber qué cosas nos podemos encontrar para que no nos agarre desprevenido. ¿Sabes cuándo hago mucho eso yo en terapia, en la vida real, Concha? En la vida real, como si esto no fuera la vida real. Me refiero ya en un proceso de terapia. Sí, Mario. Cuando les digo a las personas que han pasado por una pérdida, más o menos los que llegan por ahí de octubre o cuando se acerca la fecha,
Le digo, oye, y agárrate porque ahí viene la Navidad, y Ujú, agárrate porque ahí viene el Año Nuevo. Y luego, ay, Mario, no les digas eso. Les digo, a ver, no porque no se los diga, no va a venir la Navidad, el Año Nuevo, y no van a tener la nostalgia, sobre todo si es el primer año de la pérdida, ujú. porque va a ser su primera Navidad, su primer Año Nuevo, el primer aniversario, donde la persona va a vivir esto en la soledad y con la conciencia de lo que perdió. Entonces, y yo de los comentarios que escucho de mis pacientes es, gracias, gracias porque me previniste, porque si no hubiera sentido que estaba retrocediendo, que me estaba volviendo loca, que estaba yo sintiendo algo inadecuado. Gracias a que me avisaste eso, porque cuando llegó dije, ándale, esto fue lo que me dijo Mario que podía llegar a pasar. Y se los digo, puede pasar, no es garantía, pero si te pasa, quiero que sepas que es normal sentir esto. Yo creo que con la pérdida, por eso este libro tiene esa intención, es ayudar a normalizar ciertas cosas que como uno no ha vivido frecuentemente, por fortuna, muchas pérdidas, pues no está familiarizado con eso y uno no sabe si estoy bien o me regreso, ¿no? Así, mira, y ahora, con el tiempo que nos queda, enlace 50, la edad de nosotros, 65 años, o 70, 80, o sea, cuando le pregunté a un tío que tenía 92 años qué era lo que más le dolía de la vejez, él decía perder a mis amigos, ya casi no tengo a nadie vivo. Ujú, Y esas pérdidas empiezan a tener como un acelerador en todos los aspectos. Y me ujú, gustaría hablar de tu capítulo 7, un espacio para la esperanza, el amor y el recuerdo. sí. Yo creo que esos elementos, el recuerdo, obviamente, porque puede ser agridulce, duele un poco lo que ya no está, pero es cuando uno dice, creo que valió la pena que estuviera, a pesar de que ahora ya no esté. El amor, el amor en su más grande expresión. Es decir, el saber que se pudo haber amado, que se amó, que uno fue amado también, pero también saber que uno no tiene que dejar de amar. Va a amar uno de otra manera. Porque imaginémonos esto, que uno le dijera a la persona que ha muerto, ah, pues mira, yo te quería cuando estabas vivo, pero ahora que te moriste, ya no te quiero. Entonces, ya vete de mi vida. No, o sea, uno lo sigue queriendo, por eso duele, porque uno sigue queriendo y la separación del ser amado, pues uno es como si le jalaran una fibra del corazón para allá, pero uno no puede ir para allá. Entonces, el amor es fundamental que no se pierda, que no se pierda. Sí se transforma y pasa por este pantano donde parece que se ensucia, pero realmente se limpia, se transforma de todo lo que estaba de este lado para llegar a aquello de allá. Sí, yo sé, ya besos y abrazos no habrá, lo sé perfecto, pero habrá otra forma de manifestación del amor con el recuerdo, con las historias, con la presencia continua de la persona en nuestras vidas. Y dejé al último a propósito la esperanza, ahora sí que fui al revés, porque la esperanza va cambiando. Primero es la esperanza en la vida cotidiana de estar juntos el mayor tiempo posible. Luego, cuando llega la vejez o la enfermedad, pues es de estar juntos más tiempo, ganarle tiempo al tiempo. Cuando viene ya algo más grave, uno tiene la esperanza de que la persona no sufra tanto. Y después de que viene la muerte, uno tiene ya la esperanza de eventualmente, como cada uno lo conciba, que cuando llegue nuestro momento de la reunión en el más allá, pero uno tiene la esperanza de que aquella persona también de alguna manera estará con nosotros el resto de la vida. Y que aquí yo sí lo dije desde el principio del libro y lo dije al final un poco, cada uno tiene sus propias creencias. Es inevitable que yo dé ejemplos de los más cotidianos de nuestra parte del mundo y sin embargo, yo puedo pensar la presencia de mi padre, por ejemplo, que murió hace 12 años, podría ser el alma, el espíritu, la energía, el recuerdo, el linaje o hasta la genética. Por donde quiera verlo, si yo no creo en el alma y no creo en el espíritu y no creo en la energía, ni modo que no crea en el recuerdo, ni modo que no crea en la genética, ni modo que no crea en la herencia. Bueno, pues ahí está mi padre también, cuando a veces veo mis manos y digo, ay, caray, cada vez se parecen mis manos más a las de mi papá, ¿no? Es inevitable eso. Y ahí está esta parte, no solamente de la huella vital genética, sino de su presencia en mi vida de muchas maneras. Entonces, esa es la esperanza de mantenernos en algún vínculo, como dije, alma, espíritu, energía, recuerdo, genética, linaje, presencia, de la manera que sea posible.
Pues sí, la esperanza sigue viva. Y dices que hay personas que declaran que no, que ya no hay esperanza, que ya nada importa y que han perdido todo. ¿Qué haces cuando te enfrentas con una persona mayor que se siente así y ha perdido casi todo? Sí, yo creo que sí, puede ser que se pierda mucho, pero yo me quiero centrar en lo que no se ha perdido todavía. Yo Ujú, escucho siempre respetuosamente a las personas que me hacen un inventario de todas sus pérdidas, de los amigos, de ciertas capacidades físicas, ujú, ujú. eh, a veces de cosas de memoria, y yo los escucho y les digo, sí, sí, esa es la verdad, sí se han perdido, porque sería fantasioso decirle, no, hombre, pero mira, perdiste amigos, pero todavía te quedan tres, ¿no? Como una especie de compensación. No, eso yo no lo debo decir. Eso lo debe decir la otra persona, entrar en conciencia, y aunque se fueran todos los amigos, ¿qué no has perdido? Las historias, los recuerdos, que aquí sí quiero poner el acento y yo entiendo hacia quién nos dirigimos con tu audiencia, pero quiero poner el acento en los jóvenes. A veces ya no quieren escuchar las historias de los viejos porque dicen que son las mismas historias y ahí va la abuelita a contar lo mismo, y ahí va la tía a contar lo mismo y el abuelito. Pues, ¿qué quieren que cuenten? Sino las experiencias de su vida. ¿Qué quieren que cuenten si también, como bien dijo Concha, conforme va pasando el tiempo y la edad, nos vamos quedando sin amigos, sin personas contemporáneas, donde ya las experiencias nuevas ya no son tantas? Entonces contamos nuestros recuerdos y dar oportunidad y escuchar con atención, interés o al menos con respeto a una persona mayor contándome de su vida, no solamente es una oportunidad de aprendizaje que la hay, sino también de darles una ventana para que sientan todavía, que hagan este inventario de lo vivido, de lo que sí hay, que en este caso son los recuerdos. Pero yo valido siempre, sí, tiene razón, esto ya no está, esto ya no está, sí. ¿Importa? Sí, sí importa. ¿Duele? Sí, sí duele. Ahora hablemos de lo que sí hay todavía y hablemos de qué le gustaría todavía encontrar con lo que hay, con el tiempo, a usted en particular. Claro, y es a veces esa vuelta de tuerca, ¿no? Esa voltear a mirar hacia otro lado. Pues, Mario, me gustaría, te felicito por tu libro, la verdad creo que estás haciendo un bien enorme a todas las personas. Está ahí el tema del perdón con un ejercicio espectacular, una visualización que me gustaría que brevemente puedes decir algo de esas visualizaciones, para qué nos sirven y por qué las pones. O sea, sé que Sí, sirven mira, mucho, pero... sí, claro. Mira, estos ejercicios de visualizar cosas, uno podría pensar, bueno, son cosas de fantasía para los niños que se imaginan. No, porque hay una cuestión muy curiosa. El cerebro no distingue mucho realidad de fantasía. Y cuando nosotros hacemos algo, no solamente desde el simple hacerlo, sino desde verdaderamente integrarnos a eso que estamos haciendo, imaginar, visualizar, que estamos frente a una persona, que le estamos hablando, que le estamos diciendo. La vivencia es distinta y el proceso sanador es mucho más efectivo. Entonces, es igual que, como sugiero también en el libro, hacer algunos dibujos, por ejemplo, para expresar las emociones, porque eso toca otros elementos nuestros sanadores que la mera razón y la reflexión no alcanzan a tocar. Uno podría decir, bueno, sí, está bien, yo entiendo que la persona estaba enferma y entiendo que ya no podía seguir adelante y entiendo, bueno, pues que se murió. Ajá, estaría muy fácil hacerlo así, pero ¿dónde queda todo el mundo emocional? Entonces, ese mundo emocional se beneficia de estos ejercicios de visualización, de imaginería, de pronto de cerrar los ojos, de ir visualizando, porque meten, digamos, al músculo, meten hacia el interior, nos metemos a nosotros en un escenario donde podemos buscar lo que estamos buscando, que es reparar. Reparar no a la persona, sino reparar el vínculo que teníamos con la persona, sobre todo en el caso de la culpa, por ejemplo, o del resentimiento, si es el caso. Sí, qué interesante, ¿verdad? Porque de veras que el trabajar con uno mismo, ¿no? Qué importante es esto, que creo que las culturas actuales sí estamos intentando trabajar con uno mismo.
Y tenemos estas herramientas, tenemos estos libros que realmente son personales porque se subrayan y se hacen los ejercicios. Y pues te agradezco mucho tu participación en Enlace 50. Un último mensaje para las personas que nos escucharon, por favor. Muchas gracias. Yo, primero que nada, agradecerles a todos los que nos escuchan, a todo tu auditorio, mi querida Concha, y sabes que me encanta estar contigo en tu programa. Y yo creo que finalmente este libro y este tema es algo inevitable y necesario hablar de él. Hoy que estamos en estas épocas de la cultura de la cancelación, yo creo que se puede cancelar a todo menos a la muerte. Por más que digan, cancelada la muerte, pues no, fíjense que no. Ella dice, no, yo aquí sigo para todos y en tanto no se encuentre, que ojalá no suceda nunca, una forma de vivir eternamente, creo que nos vamos a enfrentar todos a varias formas de pérdida y lo mejor es hacerlo de frente, con respeto hacia a la tristeza, hacia la pérdida, pero sin detenernos. Entonces creo que es algo que tenemos que hablar, que tenemos que reflexionar y que tenemos que, a veces cuando es necesario, dejarnos acompañar para salir del otro lado de la tristeza. Pues muchas gracias por todo lo que hemos aprendido contigo. Muchas gracias, querida Concha. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.